Todo el conocimiento es necesario compartirlo. ¿Cuándo? Cuando se producen acontecimientos como el de Israel, Irán, Gaza, Cisjordania y también el Líbano. Israel se defiende de los ataques que son milenarios, pero también de los ataques que se han producido desde que el Estado de Israel se establece como una nación. Recuerden lo que había pasado en el Holocausto, en la Alemania nazi. En 3 meses se habían aniquilado a 1.800 personas. Perdón, a 1.800.000 personas. Al cabo de 2 años habían muerto 6 millones de personas, pero en total la Segunda Guerra se llevó a 38 millones de personas. Hay palabras que son redundantes, pero no importa. Lo que hay que darse cuenta es que qué tiempo histórico estamos viviendo, fundamentalmente porque nos impresionamos con las noticias. Muchos dicen que son acontecimientos que están pasando desde siempre. Y claro, tenemos que hablar del reloj del mundo. Hay una palabra que en el judaísmo se llama Shemitah, que se celebró hasta el 22-23, de agosto a agosto. Todos los años del calendario judío se celebran de agosto hasta agosto. Y muchas personas de América viven en el 5775, en el 5995, uno es religioso, el otro es laico, y por supuesto el resto de la población vive en el calendario romano, el 2025. El cristianismo tiene la escritura como parte de los testimonios que contaron. Para mí son periodistas, los primeros periodistas fueron los apóstoles, que algunos de ellos escribieron en cartas todo lo que vieron sus ojos como un testimonio vivo de lo que aconteció. Y a mí lo que me interesa es que podamos ver Mateo 24, es extenso, pero orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y a qué se refería Jesús acá? Hay una profecía de Jesucristo que dice lo siguiente: ven todas estas piedras aquí, se refería al templo, todo será destruido. Y el año 72, cuando entra Tito del Imperio Romano, destruye Jerusalén y se produce la tan llamada y famosa diáspora. ¿Qué fue eso? Huyen los judíos de Jerusalén. Se dice que las calles y las orillas de las cunetas eran como un pequeño riachuelo, pero de sangre. Huyen por el norte de África, huyen hacia Europa del Este, huyen hacia Europa Central, huyen a Séfara, a España. Viven congregados en distintas comunidades judías por más de 2000 años sin perder su raíz, que prácticamente es la Shema de Israel, la ley de Israel, Éxodo 20. ¿Ya? Siguen respetando por muchos años el Shabbat, que es un día sagrado, es un día de separación, es un día de descanso, pero al mismo tiempo ellos sostienen una lengua. Los que vivían en España, los sefarditas, pierden la calidad de judíos cuando los reyes católicos anexan todos los territorios, convierten en católicos a toda la España recién fundada, y en 1492 la reina católica, todo el mundo la conoce porque Colón se acerca a ella para hacer una expedición a las supuestas Indias, huyendo de la Inquisición. Todo aquel que no se convertía al catolicismo era perseguido por los reyes católicos. ¿De qué manera? ¿A quiénes perseguía? A los islámicos, perseguía a los judíos,
Les llamaban, tenían varios sobrenombres. Bueno, y el catolicismo se abastecía, Roma se abastecía cobrando las indulgencias. Recuerden que eso duró hasta 1517, harto tiempo. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de las profecías que he estudiado por más de 30 años. Quiero acercarme un poco porque mira, Jesús, estando en el templo, todavía quedan murallas de ese templo, se acercaron a los discípulos y le preguntan: ¿qué habrá de tu venida y de la señal del fin del tiempo? Antes, en el mismo texto, hay un lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Recordaba hace algunos días atrás: Jerusalén, Jerusalén, Israel, Israel, ¿por qué matas siempre a tus profetas? Porque os digo que desde ahora no me veréis, decía Jesús, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Perdón, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero resumir, es una tesis también para los teólogos, es una tesis también para los que están informando de distintas corrientes, por supuesto, y me refiero al mundo cristiano. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo que viene ahora, después de los ataques de Israel a Irán, es una guerra. Es una guerra que podría reunir a todos los ejércitos de Rusia, el oso, todos los ejércitos de Irak, de Siria, de otros países al norte de Israel, el Líbano, al este de Israel, Cisjordania, y también animar a distintos países que son islámicos a tratar de destruir a Israel, al Estado judío. En este momento hay muchas versiones y perspectivas de la información que quieren separar los temas políticos, sionistas, ateos, porque Netanyahu es del mundo sionista que fue formado en 1897. ¿Cuál era el fin de todo esto entre el movimiento sionista europeo y el Imperio Otomano? Permitir que los judíos volvieran a la tierra donde habían vivido por miles de años y de los cuales fueron expulsados. ¿Quiénes los expulsaron de su tierra? El Imperio Romano. Antes, 400 años antes de Jesús, el Imperio Babilónico había sacado a los judíos, 72.000 judíos había sacado de esa tierra. Bueno, aquí hay versiones distintas, pero vamos a focalizarnos en esta. Si 72 naciones islámicas se levantan en contra de Israel, y Jesús dice: no le veréis, porque prácticamente fue ejecutado en un madero, en una cruz, por su propia gente, que no aceptó que él dijera que era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús con estas palabras? Era traer paz, pero en el fondo Jesús quería cambiar el paradigma, el pensamiento de los fariseos que estaban corrompidos, los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo, y también otros que eran saduceos, también estaban corrompidos. ¿Con qué se corrompieron? Con el poder, con la economía, con la imagen, ¿cierto?, de el Imperio Romano. Los fariseos eran los que tenían relaciones con la cúpula, pero las mujeres nobles de los romanos, que eran mujeres del vulgo, pero que eran del mundo militar, se relacionaron
como discípulas de Jesucristo. Escucharon sus palabras. Yeshu, le decían en hebreo, el que sana, el que va por ahí sanando. Yeshu, Bar José, hijo de José, Ben David, de la tribu de David. Así lo llamaban en el original, digamos, en hebreo. Jesús siempre habló de todas maneras arameo, que era una lengua extendida por toda Samaria, Judea, por los territorios, por Galilea. En ese tiempo los territorios estaban divididos diferente a como están divididos hoy día. Bueno, el Imperio Otomano a este territorio le pone Palestina, el nombre de Palestina. Luego, ante la solicitud del mundo sionista desde 1897 hasta 1913-14, de que permitieran que los judíos volvieran a su tierra, y luego la insistencia, la insistencia de esta gente de que volvieran hacia el término de la Segunda Guerra, permitieron, por supuesto, que Inglaterra, Estados Unidos y las naciones, la Liga de las Naciones, que se transformó en las Naciones Unidas, transformara el territorio en un Estado, en el Estado judío. El mundo árabe no dicen algunas versiones que no quiso establecer el Estado de Palestina. Entonces intervienen todas las naciones. Chile, en el caso nuestro, también votó. Y votó por el establecimiento de 2 estados. Eso es el tema ahí diplomático. Pero yo me mantengo también en el tema de la fe, de la religión y de las escrituras en la profecía. Jesús se adelanta a todos los tiempos diciendo que no le verán hasta que Él venga nuevamente, y venga en un instante en que estas personas que viven en Israel, que no lo aceptan, reconozcan y le digan a Él: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los acontecimientos pasados son cíclicos y van a volver a ocurrir. Las guerras van a propiciarse y van a ir incrementándose. Irán va a seguir atacando, Israel va a seguir atacando y van a intervenir las otras naciones. El oso es amigo de Irán. Irán es amigo del dragón. Y yo doy estos símbolos para que tengamos claridad en las profecías. El oso, así como Estados Unidos es un águila, Chile es un cóndor, con otros animales, huemul, por la mezcla de los símbolos y de las culturas. El oso representa a Rusia, ¿ya? Y hay que tener presente que el oso representa a la meseta de Moscú, que los antiguos la llamaban Gog y Magog. Entonces, por eso es interesante ver qué decía Jesús y también qué dicen los profetas, mucho antes de Jesús. Ezequiel, que existe 700 años antes de Jesús, habló de los acontecimientos finales. Bueno, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces Jesús les estaba hablando de esto. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesús les había hablado de que Él iba a volver. Y del fin de los siglos, tal como se dijo en el lenguaje hebreo hace 1 año o 2 años, que se celebraba Shemitah, el fin de todo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, que es lo que está pasando hoy día. Y usted ve una proliferación de gente que está cantando, que está liberando, que está haciendo música profesional, con grandes escenarios. Unos están anunciando la Escritura, pero yo quiero focalizarme sobre la profecía, sobre los hechos, sobre las noticias. Israel ataca a Irán. Israel quiere apoderarse de la Franja de Gaza con el espíritu del colonialismo, que ya no existe en América hace mucho tiempo. Israel ataca, como digo, a Irán para protegerse de un posible ataque de Irán tratando de destruir Israel. Entonces, los judíos tienen este sentido de que podrían destruirlos. Tienen el sentido, y su espiritualidad también lo habla, de que viene una guerra mayor
y estamos en la antesala de esa guerra mayor. Algunos la llaman la Tercera Guerra Mundial y otros la llaman la guerra de Gog y Magog porque está en la Escritura. Repito, Gog y Magog era como llamaban los antiguos antes de Cristo a la meseta de Moscú actual. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vienen muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y eso es lo que está pasando. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Miren, no se turben. Han pasado 2000 años y hemos visto todas las guerras más horribles que se puedan imaginar y continúan. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por supuesto, tenían que pasar 2000 años. Hay algo más que se habla aquí en esta escritura. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, y tienen que ir a estudiar, los que quieren profundizar, el capítulo 12 del libro de Daniel. La abominación desoladora era cuando el imperio babilónico, era Persia, fue antes babilónico, después los persas tomaron este territorio, llegan a Jerusalén, destruyen y se roban todos los utensilios del templo y ponen un dios pagano en el centro de la adoración judía. La abominación desoladora también tiene que ver con lo siguiente, porque hay una traducción que habla, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? De la destrucción total que va a haber en Israel. Entonces, ¿Netanyahu va a ganar esta guerra? ¿O prácticamente ha detonado una bomba de racimo en su propio pueblo? Orad pues, porque habla de la huida. Jesús les habla de que van a huir. Dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en día sábado. Y dense cuenta que los ataques de Irán ocurren en la víspera de Shabbat. El Shabbat, que es la fiesta de separación del día de descanso, comienza el viernes, se produce hasta el atardecer del día sábado, y todo esto se produce durante el Shabbat Santo, cuando la gente en Jerusalén, en Israel, en Tel Aviv, en los montes del Golán, en todos esos territorios antiguos hasta Ashdod, Ascalón, están en sus casas, refugiados, obviamente. Entonces, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, sanado, liberado, rescatado. Se rescata, por supuesto, Jesús rescata a las personas del mundo vil, de la maldad, qué sé yo, de sus vicios, de la vida poco saludable, para sanar a la gente, para eternamente darles conciencia del bien. Lo quiero explicar de esa manera para los filósofos que puedan estar escuchando, ¿ya? O los teólogos. La conciencia del bien es el odio en contra de la muerte. El ateísmo o también el anticristo, supuestamente, no es una figura, sino que es un pensamiento, un paradigma. El antivida, el que provoca la muerte de miles de personas. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra escogido habla de un remanente. ¿Quiénes son este remanente? Una mujer vestida del sol, parada sobre la luna, con los testimonios de todos los que han muerto, todos los mártires, y en la cabeza lleva una corona, la corona de las 12 estrellas que representan a las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, estaba encinta, era Cristo por supuesto, pero al final de los tiempos una sociedad que se levanta con el espíritu de la paz, que brilla con el sol, pero prácticamente lo que brilla es su santidad, y a ella se le llama novia. Es una sociedad nueva que se produjo con el conocimiento y se incrementa durante todo el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano era sanguinario. Lo que ocurre con el cristianismo a lo largo de todo el Imperio Romano es increíble. Que permanezca la fe hasta el día de hoy es impresionante, es un milagro. Pero eran sanguinarios, eran perversos. Entraban a todos los pueblos, quemaban todos los pueblos,
se casaban o violaban a las mujeres y se casaban con las niñas de 9 años que morían en el lecho del matrimonio. Con las ideas del cristianismo todo cambia y ya se empiezan a casar hombres con mujeres de 16 a 21 años que pudieran estar mejor preparadas para ser madres. Bueno, todo esto se mezcla y se mezcla con un montón de episodios sangrientos. El primero, el año 72, cuando fue destruido este templo, y por lo cual empieza toda esta historia de dolor y sufrimiento con los semitas, con los judíos, con los sefarditas, con los askenazim, por todo el mundo. Son matados en España en la Edad Media, son destruidos, matados para el holocausto, son llevados como a la matanza. Hay características del pueblo judío que los hacen muy cerrados en sus pensamientos porque ellos mantienen su cultura. Y es interesante porque hoy se defienden del enemigo, pero ¿qué es lo que está provocando Netanyahu prácticamente? Es el cumplimiento de Ezequiel 38 y las palabras de Jesús también. Miren, si están en el desierto no salgáis, miren, están los aposentos, no lo crean, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de la venida del Hijo del Hombre, se tienen que producir todas estas guerras, porque Dios, en esta promesa de la Escritura, habla de que el pueblo judío tiene que arrepentirse. ¿Y cuándo se van a arrepentir? Cuando estén siendo destruidos por las demás naciones islámicas, cuando no puedan ser salvados por ninguna campaña militar, ellos van a clamar el poder de su Dios y el poder de Yahweh. ¿Quién es este? El yo soy, el que soy, el mismo Dios que hereda el cristianismo. Con la gran diferencia que Jesús nos dice que Él es la puerta de entrada al Padre. Solo por Él. ¿Qué ocurre con las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las que vinieron de España a América, a través de Jesús, vuelven al conocimiento de la Escritura. Shema, oh Israel, a un solo Dios servirás y a un solo Dios creerás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se cumple la profecía del final de los tiempos, en que todos han de volver a Israel, que es lo que ha pasado. Recuerden que en 1947 se vota, en 1948 se transforma en Estado de Israel. Volverán a sus tierras asoladas. Durante 2000 años solo hubo desierto en esa zona. Y ese territorio representa el 0,3% de todo el Medio Oriente. El resto de las naciones son todas islámicas. Unas chiitas de Irán, por ejemplo, que son salvajes, que son fuertes, que son militares, y los otros sunitas como Arabia Saudita, que es pacífica, entre otros pueblos como Cisjordania, que son pacíficas y son amigas de Israel. Como los drusos, que son un poco islámicos, que son una religión entre judíos e islámicos, se llaman drusos, que son amigos de Israel. Y los cristianos, los evangélicos, amigos de Israel. Pero un evangélico jamás será ateo sionista. Un evangélico jamás será un propiciador de la muerte de inocentes. Un evangélico jamás será un fanático en el sentido de auspiciar. Pero Israel en este momento está en su derecho de defenderse, obviamente. Después la venida del Hijo del Hombre, eso es lo que Jesús hablaba a sus discípulos. Pero lo que yo quiero es ahondar en lo que viene. ¿Cómo la guerra? ¿Por qué los antiguos hablaron todo esto? Es muy interesante. ¿Cómo es posible que los textos se cumplan en este tiempo? La palabra que les voy a leer es Ezequiel 38, habla de Gog. Y hace rato que estoy diciendo que la meseta de Moscú es Gog y Magog. Los antiguos, 2700 años antes de Jesús, a Gog y Magog
le llamaban, por supuesto, y corresponde a la meseta de Moscú. Y la profecía habla en contra de ellos. Dice que los quebrantará. Así ha dicho el Señor. He aquí, estoy contra ti, oh Gog. ¿Qué es Gog? La meseta de Moscú. Príncipe soberano de Mesec y Tobá, que son las mismas territorios. Subiendo hacia Moscú, la gran meseta de Moscú, con todos los territorios que están alrededor, Mesec y Tubal, como se les llamaba en la antigüedad. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te secaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipado, gran multitud con ustedes, y escudos, teniendo todos ellas espadas. Irán está incluida en esta profecía porque dice que Persia, Cus y Fut se unirán a ellos, todos ellos con escudo y yelmo. El yelmo, el que los romanos se ponían en la cabeza para protegerse de los golpes. Gomer, que es la actual Corea, y todas sus tropas, la casa de Togarma. Rusia, voy a hablar con un lenguaje moderno, Gog. Persia, la actual Irán. Gomer, Corea, no dice más, dice, y todas las tropas, la casa de Togarma. Es posible que sea China. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué pasará con todos estos militares? ¿Hacia dónde avanzarán? La profecía habla de que ellos van a ser preparados y apercibidos. Le dice, prepárate y apercíbete, o sea, prepárate, ¿cierto? Tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guarda. Esto es lo que va a pasar en unos años más, o va a empezar a pasar a partir de estos acontecimientos. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir pronto? ¿Qué es lo que va a pensar Putin, el gobernador, el príncipe que aparece en esta profecía? Puede ser cualquiera de los príncipes de Gomer, Corea, de Persia, Irán, o de Gog y Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Subirás tú, y lo que ya había dicho, así ha dicho el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás malos pensamientos. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Todos los kibbutz no tienen cerrojos ni puertas, sí, pero no tienen rejas como el resto de los países. Arrebatarán despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. En 1947, todos los que fueron a la diáspora hace 2000 años comenzaron a regresar, comenzaron a venir a Israel. Y resulta que este mismo profeta, si estuviera sentado en Tel Aviv, porque recuperaron su lenguaje después de 2000 años, podría pedir su comida sin ningún problema. En cambio, el español medieval es distinto al español moderno. El inglés medieval es distinto al inglés moderno. Y así sucesivamente. ¿Podría Ezequiel pedir su comida en Tel Aviv? Sin ningún problema, porque hablan el mismo idioma. Después de 2000 años, imagínate. Pero algo más va a pasar aquí. Entonces, las profecías son interesantes, pero hay que ir a los libros, hay que ir a los textos sagrados para darnos cuenta que los antiguos dejaron unos datos interesantísimos. Miren lo que dice acá. Arrebatarán todo
¿Ya qué significa eso? Que van a atacar a Israel en conjunto. Y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Cuál es el centro geográfico de la tierra? Conteste usted. Yo me río porque lo sabemos. Dice Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre. Dios le habla al profeta Ezequiel y le profetiza a Gog, a la meseta de Moscú actual. Así ha dicho el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel. Como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días, de muchos días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando se santifiquen en ti, oh Gog, debajo de sus ojos. ¿En qué sentido? Porque Israel va a temer lo que ocurrirá. Y se santifiquen significa que van a separarse para orar, para buscar a Dios, para ayunar, para clamar, para solicitar la mano protectora de Dios. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor: subirá mi ira y mi enojo. ¿Quién va a defender a Israel cuando Israel se postre? Cuando reconozca esta soberbia, reconozca la maldad que ha cometido. Porque he hablado en mi celo, dice el Señor. Dijo que hablaba en su enojo el Señor, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. La profecía dice que de este periodo en adelante, en algún momento en este proceso bélico, va a haber un gran temblor en Israel, un terremoto. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante su presencia y se desmoronarán los montes, desmoronarán los montes y los callados caerán y todo muro caerá a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo va a ser destruido. Con los ejércitos, con los miles que lleguen a Israel, con Rusia, con Irán, con Corea, que también se va a inmiscuir. Y yo litigaré contra él con pestilencia. Aquí es donde empieza Dios a salvar a Israel. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con impetuosa lluvia, una impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Quién va a operar aquí? ¿Cómo Dios opera? ¿A través de qué? Del clima, de la naturaleza. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta es la versión que tengo yo. Yahvé, el yo soy el que soy, el que siempre seré. Estamos a puertas que todos estos acontecimientos ocurran. Y esta es la perspectiva del profeta antiguo, de 2700 años antes de Jesús. Es completamente interesante. Y por supuesto que nos hace entender que los textos escritos dejaron datos tan profundos e interesantes. No es solamente teología.
se entrelaza con los hechos actuales. Lo que estamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación y también en las redes sociales.